¿Vídeos virales? ¿Sabes cómo crear un vídeo viral? Si la respuesta es sí, compártelo con todos nosotros en los comentarios, porque la verdad que yo no lo sé. Y si alguien tiene la ecuación exacta de la viralidad de un vídeo, sería una de las personas más poderosas de este mundo. Pero lo que sí quiero hacer en el vídeo de hoy es ver qué características debe cumplir un vídeo para que aumente sus posibilidades de viralización. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Crear un vídeo viral nunca debe ser un objetivo en sí, aunque todavía muchas empresas los piden, ¿no? Pero veamos qué es un vídeo viral según la Wikipedia. Un vídeo viral es una grabación que ha sido ampliamente difundida a través de internet, por publicidad, o por envío, por correo electrónico, por mensajería instantánea, por blogs y mediante otros sitios web. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y algunas otras de vídeo como YouTube o Vimeo han facilitado en gran medida el poder de viralización de estos vídeos. Los vídeos virales suelen ser de carácter humorístico y pueden proceder de programas televisados o de vídeos de aficionados subidos sin la intención de causar tal impacto. En esta parte quiero diferenciar de que un vídeo sea viral a que un vídeo tenga muchas reproducciones porque se invierte en publicidad digital. Hay muchos vídeos que se les denomina o se les dice que son virales porque sus contadores tienen muchas visualizaciones. Pero, insisto, eso no significa que sea viral. Hoy quiero hablarte de ciertas técnicas que puedes usar para aumentar la visibilidad y el alcance de un vídeo que publiques, pero siempre desde un punto de vista de calidad y resultados, no de conseguir decenas de miles de visitas a un vídeo, de visualizaciones que no interactúan de ninguna manera con él, ¿no? Porque eso de muy poco te valdrá. Lo importante es llegar a la mente del posible cliente y que queda ahí, ¿no? O conseguir la conversión que estés buscando con dicho vídeo. Quiero que eches un vistazo a este vídeo que se hizo viral en el año 2014. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with Live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day at school. airstrikes on rebel position. We are going to stay. Tablet. Go. Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. ¿Crees que este es un vídeo potencialmente viral? A día de hoy lleva más de 58 millones de visualizaciones y solo en las primeras 48 horas superó los 10 millones de visualizaciones. ¿Qué características tiene el vídeo y qué podemos identificar como patrones que fomenten la viralidad? Engancha al usuario en los primeros 5 o 10 segundos. Cuenta una historia. Es humano. Transmite emociones, risa, empatía, odio. Mantiene la atención del espectador a lo largo del vídeo, sorprende, ofrece algo diferente. Es un vídeo que si lo tuviese que definir casi que te incita a compartirlo, ¿no? Porque cuando lo ves genera ciertas emociones en ti que quieres que otras personas cercanas a ti la tengan también. Esto es para mí un vídeo que cumple con la premisa de ser potencialmente viral. Lo que pasa es que si tú entras en la marca al final no aparece tan directo, ¿no? Muchas veces lo digo porque a veces puede crear confusión y sobre todo cuando a lo mejor una marca no es conocida puede dar la sensación de que algo es muy pequeño. ¿Las ventas se generan por esa publicidad? ¿Tienes eso medido o se generan por otro canal?
Bueno, a ver, claro, lo primero porque te pregunté ayer, digo, ¿tienes una estrategia de marketing digital definida? Y creo, me da la sensación que lo que es definida no la tienes, la estrategia. Es que al final la estrategia es clave, pero como lo es en cualquier disciplina de negocio, ¿no? Es decir, al final, fíjate, si tú te dedicas a diseñar vestidos, tú al final tienes una estrategia para hacer un diseño, que el patronista haga tal, etc. Si tú eso lo hicieses a lo loco, probablemente los vestidos serían un auténtico caos. Entonces, en marketing digital lo que sucede es que la mayoría de gente no se le ve la importancia que requiere la estrategia, pero es el primer paso, ¿no? Eso hay cosas... A ver, el primer paso de un negocio es la web. Y sobre todo si es un e-commerce, vamos, esto está clarísimo. Desde tiempos de carga, porque tú ten en cuenta que si yo entro en una tienda de ropa física y tú eres la dependienta, yo entro a ver cómo puedo entrar en una web. Pero en una tienda tú te me vas a acercar y me empiezas a hablar, me enseñas y me puedes vender. Y yo a lo mejor no pensaba en comprar, pero ¿qué sucede en las webs, en las tiendas online? Que la gente, eso no sucede, es más difícil, porque realmente yo entro y a mí quien me tiene que convencer el comprar son tus imágenes, la impresión que me dé la web, tus productos, precios, es decir, no hay nadie que... Entonces, hay que cuidar mucho toda esa parte porque al final es un tema de percepción. Si a mí me da la sensación de que es una empresa que me da poco de fiar, que no voy a comprar. Y esos son los pequeños detalles los que hacen eso. Es decir, yo nada más entré en la web, una cosa que me llamó mucho la atención, cada uno somos de una manera, ¿no? Pero al final, por ejemplo, es el logotipo. El logotipo me da la sensación, está pixelado, está como si me da la sensación de que está desproporcionado. A mí, yo te digo, yo no compraría en tu tienda, directamente por eso. Hay que invertir. Es que es el centro de tu negocio. Es decir, si tú te montas una tienda física en un callejón al fondo donde no pasa nadie, no vas a vender nada. Entonces, correcto. Entonces, invierte en una buena localización, en un buen sitio, es lo mismo. La web es, o tienes una buena web hecha en todo esto. Sí, pero necesitas un programador. Siempre hay que tener un programador a mano, un freelance, lo que quieras. Pero un programador, si tienes un negocio online, necesitas un programador para muchas cosas. Porque de repente fallan cosas sin que... Es decir, no te has enterado y de repente el formulario de contacto deja de funcionar. Y tú no estás enterado. Y te enteras 3 meses después cuando algún usuario te dice, oye, es que te estaba escribiendo por el formulario y te he escrito por Twitter porque no funciona. Y llevas 3 meses que a lo mejor has estado perdiendo clientes. Y esto es algo que pasa muy, muy a menudo. Vale. Sí, pero yo apostaría por un mix, de todas maneras. Incluso llegar a lo mejor, no montarte una tienda física, pero a lo mejor jugar con cosas como pop-up stores o ciertas colaboraciones que te pueden ayudar. Y a ver, yo creo que lo que necesitas al final es crear en principio la estrategia digital que te ayude, junto con lo que estás haciendo, ver qué se está haciendo, ver cuál es tu situación, empezando por la web, etcétera, etcétera, y a partir de ahí trazar una estrategia digital, ir implementándola, ir viendo lo que funciona y lo que no funciona, porque aquí no hay nada que te diga, oye, ni yo ni nadie te puede decir, oye, haz esto no es una ecuación matemática y te va a funcionar. Al final lo que se hace es hacer pruebas pequeñas para detectar qué es lo que no funciona y con eso acercarte a lo que funciona. Yo siempre digo que la clave del éxito es falla rápido y falla barato. Esa es la clave. Si consigues eso, es decir, es lo que te va a reconducir, ¿no? Sí es muy importante que la publicidad te la maneje alguien que sepa. Eso es clave, porque a día de hoy el tema de la publicidad digital es que está la percepción de que es fácil. Porque realmente si tú te pones a crear un anuncio en Facebook va a ser que es súper sencillo. Y es cierto, es sencillo crearlo. Lo que no es sencillo es hacer que eso funcione y sea rentable. Entonces, eso depende de la experiencia de la persona. Entonces, ahí sí es necesario que si quieres buenos resultados en campañas de publicidad te pongas en manos de alguien que sepa realmente. No te va a funcionar. La parte que estás haciendo de marketing de contenidos es muy buena, habría que ver un poco los procesos, etcétera, etcétera, pero eso funciona muy bien y más si te está dando resultados. Al final captar direcciones de email, captar leads, jugar con distintas estrategias de, por ejemplo, WhatsApp marketing, que funciona muy bien, no sé si lo estás usando, muy bien, pero insisto, todo dentro de una estrategia que esté coordinada, es decir, no tiene sentido de ahora meto esto, ahora meto lo otro, porque al final lo que te llenas es de canales que están aislados uno de otro y genera más problemas que beneficios. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag vídeos virales. Según tú, ¿qué debe cumplir un vídeo para hacerse viral? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente alguno de mis libros, puedes conseguirlo ahora mismo desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo.